Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Saben que todos los martes invitamos a dos periodistas de raza, de la raza norte. Aitana Castaño, como siempre, desde Radio Asturias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estás? días. Aquí de invernada ya hoy, ¿eh? Sí, bueno, aquí, sí. aquí también bastante, ¿eh? Aquí sí, ¿no? Está lloviendo. Bueno, no sé si cuánto has llegado, Nacho Carretero. Buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Cuánto has llegado tú? ¿Llovía ahora? Llueve en la capital. Llueve en la capital, pero claro, perdona, es que tú vienes del otro lado del mundo. Yo vengo del veranito. Y vienes encantado de la vida. Vengo encantado de Buenos Aires, de Argentina. Aparte, unos días en los que yo fui cumpliendo mis obsesiones. Pues, por ejemplo, tenía el propósito de seguir la huella gallega, de la emigración gallega, que por cierto... Es todo el país, ¿no? Exactamente. Más o menos, exactamente. Que hablaremos hoy, gran parte de esa huella tiene que ver con el exilio, del que hablaremos hoy. Sí. La huella judía, que ya sabes que a mí la cultura judía me gusta mucho y la comunidad judía en Buenos Aires es muy importante y muy interesante. El fútbol, claro, Buenos Aires fútbol, y milanesas y alfajores. Esto en esencia fue mi visita en Buenos Aires. Yo te lo compro todo. Yo también. Por el medio participé en el Festival Anfibia, que desde aquí agradezco muchísimo la invitación porque fue muy interesante, ya os lo conté desde allí. Sí. Y finalmente la Patagonia, que no hay palabras, la Patagonia es un viaje que si alguien tiene la oportunidad una vez en la vida, pues hay que hacer. Oye, y una curiosidad, porque desde ayer estamos hablando de la victoria de José Antonio Cast como nuevo presidente de Chile, alguien que es pinochista, defiende la dictadura de Pinochet. Fue felicitado, creo además que en las próximas horas hace una primera visita a Javier Milei en Buenos Aires. ¿Cómo están los argentinos? ¿Qué percibes? Buena pregunta. País complejísimo. Claro, son 2 años ya de Milei. Sí, es verdad. Mira, yo lo que suelo hacer es como un baremo completamente inservible, pero muy, muy refrescante, que es preguntar a los taxistas. Sí. Miguel Ángel Aguilar siempre decía que de ahí salían las noticias. Exacto. Entonces, el termómetro de los taxistas, y yo entonces a cada taxi o cada Uber que cogía, pues le preguntaba al taxista. Y me encontré con que muchos habían votado a Milei. Pero es curioso, votaron a Milei y es un voto de desesperación. Yo lo calificaría así. Votaron por probar. Y esto incluso amigos que yo tengo en Buenos Aires que no votaron a Milei, incluso amigos de izquierdas que allí dicen, no, es que la gente votó por probar. Porque... Bueno, chico, pues que prueben otra cosa. Bueno, pero también hay que entender que es un contexto muy particular, en un país muy desesperado por la situación económica. Con una crisis perenne. Con muchos años de desangrarse económicamente y que además estaba al borde de una ruptura grande, bueno, pues probaron, ¿no? Entonces, por eso digo que a lo mejor el caso de Argentina, al menos lo que yo percibí, pues no es equiparable a Chile o ni mucho menos a Europa, donde la gente no prueba, donde la gente vota a conciencia ciertos preceptos. De todas formas, me dio esa sensación. En Argentina, en lugar de a los taxistas, igual hay que preguntar a los jubilados qué tal les va con Milei, que creo que les va bastante peor que a los Bueno, que a los tendrán taxistas. ocasión, volverán a votar y Claro, tendrán ocasión de revertir la situación. Fíjate que Milei arrasó en las municipales, otra vez, cosa que nadie esperaba, ni el propio partido de Milei, que estaba un poco de salida ya. Sí, pero la circunstancia es verdad que es diferente en Chile y en Argentina, y en Chile sí que se siguen un poco los parámetros de lo que está pasando en la ultraderecha en el resto del mundo. Aquí allí también se habla de la inmigración, en ese caso de venezolanos, se habla de la inseguridad, cuando Chile es uno de los países más seguros de esa zona del planeta. En Argentina el relato es economía. Claro. Ese es el debate desde siempre y sigue siendo. Bueno, pues vamos a hablar del tema que traemos hoy al Comando Norte, que tiene que ver también con cómo la política afecta a las vidas pequeñas de las personas corrientes. Tiene que ver con la dictadura franquista en España y con el exilio, que es un tema, Aitana, sobre el que tú llevas mucho tiempo pensando, porque es uno de los grandes temas de tu novela, Las Madrinas. ¿Por qué te conmueve especialmente el exilio, Aitana? A ver, yo, mira, como Nacho, este Comando Norte somos de tierras de emigrantes y de exiliados, ¿no? Yo soy de Asturias. Si hay alguien que escuche el Hoy por Hoy que no sabe que yo soy asturiana, pues que lo sepa. A lo mejor lo nota cuando hablas, no lo nota, ¿no? No, pues eso, yo soy de una tierra en la que pues solo en 1937 se fueron 60.000 personas, que era casi un 10% de la población, ¿no? Entonces,
y encima, bueno, ya lo dije también alguna vez en esta radio, que yo pertenezco a una familia muy activa políticamente desde hace 50 años en el Partido Comunista, entonces os podéis imaginar que en mi infancia hubo mucha gente, que yo nací en el 80, que o acababa de llegar del exilio o estaba llegando. Entonces, una noche de piedra, Ángels. Entonces, claro, te cuentan unas historias. Yo tengo un güelo que el que no comparto con mi prima Alba, que se llama Fausto, es un histórico militante del Partido Comunista en Langreo, que fue minero, y en su caja de fotos, en la caja de fotos que lo acompañó durante todo su exilio, que fueron muchos años, hay fotos como de repente él, que es minero de Langreo, jugando al ajedrez en el lago Balaton de Hungría con unos camaradas, ¿no? O hay imágenes de él en el centro Federico García Lorca de Bruselas, con otros compañeros también. Entonces, al final, pues eso, una noche de piedra. Creo que hay en esas historias hay mucha nostalgia, hay mucha rabia, hay mucha impotencia, porque estaban viendo cómo a España era un país que nadie lo venía a rescatar de las garras del fascismo. Entonces, bueno, pues no sé, siempre es algo que siempre me llamó poderosamente la atención. Además, hay una cosa que hablaremos con nuestro invitado, ya lo dejo porque si no podría seguir yo, que os dais cuenta que mucha de esta gente estuvo fuera 40 años, pero para ellos era solo un paréntesis. Sí. Y eso es una pasada, la verdad. Yo creo que no hay familia, o hay muchísimas familias en España que todo el mundo, la gente de mi generación, un tío en Venezuela y en mi caso, que soy catalana, en Francia. O sea, tener familia en Francia era de lo Además, más normal. Yo creo que lo vamos a hablar con el invitado. El tema es que muchas veces cuando hablamos del exilio creemos en grandes nombres, ¿no? En la Pasionaria, no. Y no. Había miles de personas que tuvieron que irse. Hoy hablamos de una exposición, vamos a hablar del exilio a partir de una exposición que se inaugura mañana en Casa de América, en Madrid. Hoy, se inaugura hoy. Me ha hecho... Pero mañana podéis ir Es todos. un experto en radio porque me ha hecho el gesto y no ha hablado, porque todavía no lo he saludado. Se inaugura hoy en Casa América, podrá visitarse, a ver si lo digo bien, hasta el 14 de febrero. Bien, lo he dicho bien, hasta el 14 de febrero, que se llama El Cuerpo Errante, Exilio Español, 1939-1975, y la persona que me hace las indicaciones es Jorge Moreno, que es uno de los comisarios de esta exposición. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Es una exposición, Jorge, de objetos, de cartas, de fotos, de juguetes. ¿Cómo han salido estos objetos de las casas y de los sitios donde estuvieran para llegar a formar parte de esta exposición? Pues han salido de las casas porque nosotros hemos hecho trabajo de campo, los antropólogos y las antropólogas lo que hacemos es desplazarnos a los lugares y escuchar a la gente. Decíamos en otra exposición que hicimos hace tiempo que si el taller mecánico es el lugar de un mecánico, el de un antropólogo a veces es una mesa camilla donde te sientas, un poco como estamos aquí ahora, para hablar con la gente y para interesarte por gente que al principio, como decía la compañera, Aitana no son nombres, digamos, de gente famosa, sino son gente corriente. Con la que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, llevamos trabajando más de 15 años sobre memoria, ¿no? Y crear una relación con esa gente a partir del interés hace que esa gente que tiene objetos que condensan una memoria muy importante para la familia, pues decidan dejárnoslos para que estén hoy aquí en esta exposición, ¿no? ¿Se establecen lazos afectivos con esta gente con la que te sientas en la mesa camilla? Muchísimos, sí. También lo que me ha ocurrido es que a lo largo de tanto tiempo se nos han ido muriendo mucha gente, ¿no? Claro. Entonces, sí. Se ve que los antropólogos tampoco son de piedra, ¿ves? Que estos son como... No hay nadie de piedra. No. Yo a veces pienso que es la continuidad de una conversación pendiente con mi abuela, ¿no? Da la sensación de que todas las mujeres, y después hablaremos de esto, de la importancia de las mujeres en todo esto, es una conversación que he intentado alargar, y nuestro grupo de mapas de memoria también, con esas abuelas con las que tuvimos una relación muy intensa y que en mi caso, y de esto también hablaremos, comenzó todo esto con una conversación y con un deambular por un desván, el desván de la casa de mis abuelos, ¿no? Bueno, eso es lo mejor del mundo. Mira, voy a hacer, porque tengo ya preguntas, pero voy a hacer una cosa, voy a hacer una pausa y a la vuelta entramos en El Cuerpo Errante, que es esta exposición sobre el exilio español que desde hoy ya se puede ver, se puede visitar en la Casa de América en Madrid. Hoy por Hoy Magazine. Queridos hijos, hoy ha llegado el telegrama a las 10:30. También yo, como vosotros, no sé por qué esperaba que fuese niño. Siento alegría por saber que todo ha ido bien y que sois tan felices, pero al mismo tiempo
Es muy doloroso para mi corazón no tener parte activa en ninguno de los momentos de vuestra vida. En cuanto a la adquisición del proyector, te digo que lo pensaremos, pero me pregunto si me hará más sufrir que gozar ver a los niños. Tengo que repetirte el invencible temor que tengo a todo lo que sean emociones. Ser Podcast. Uno se despide. Se acaban de escuchar, es un fragmento de una de las 1500 cartas que María Fernanda Grandizo le escribió a su hijo Manolo Laguna, exiliado en México, entre finales de los años 50 hasta mediados de los 90. Forma parte de una cortina de 1.000.000 de palabras, una de las piezas que puede verse en la exposición El cuerpo errante sobre el exilio español, que está comisariada por el profesor de antropología de la UNED, Jorge Moreno, que nos acompaña, y por su compañero Julián López, dentro del proyecto Mapas de Memoria, en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Jorge, ¿quién fue María Fernanda Grandizo, la autora de esta carta? ¿Cuál es su historia? Pues María Fernández Grandizo es una mujer de Llerena que se doctoró en farmacia en los años 30, y que le asesinaron a su marido y a su padre, que en los años 50 ella dice que quería imbuirle a sus hijos una actitud con relación al régimen, y eso desemboca en que termina ella en prisión y su hijo termina exiliado en México, ¿no? Desde ese momento empieza una correspondencia de una carta semanal. Llegará un momento en que ella viaje a México y regrese, pero tiene dos gemelos, uno que se queda aquí en España y otro que se va a México, y ella no se quedará nunca en México porque tiene aquí también a otro hijo, ¿no? Yo muchas veces, que nuestro equipo ha hecho entrevistas en la actualidad, tú haces una entrevista a una señora, a una mujer, y es una entrevista hecha pongamos en el 2016, 17, 18. Y uno siempre piensa, ¿y qué habrá sentido? ¿Cuál es el sentimiento de esta gente a lo largo del tiempo? Es decir, porque tú puedes expresar el sentimiento desde ahora, pero ¿qué fue en los años 50? ¿Qué fue en los años 60? La manera que tiene de escribir esta mujer es una maravilla. Y la manera de expresar ese sentimiento nos permite atravesar el tiempo, atravesar la dictadura, viendo cómo esas familias que les asesinaron a tanta gente se siente, ¿no? Porque ella le va retransmitiendo de alguna manera a su hijo en el exilio todo lo que va pasando en España. Hasta el 23 O sea, es de una septiembre. crónica semanal de lo que va pasando en España. Y de sus sentimientos. Claro, claro. Es que eso tiene un valor antropológico brutal. Claro. Es precioso, es precioso. Es que tenéis que... Y luego la manera de... O sea, que va desde estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones más políticas, con cuando ella de repente necesita, que llegan los años 80, que reconozcan que a su padre y a su madre le habían asesinado, contacta con el cura. Ya he contactado con el cura, claro. Que fue digamos, cogieron al marido, le pegaron un tiro y llevaron un cura. Y entonces ella contacta con el cura para que le haga el relato de cómo fue. Y eso le permite decir que no es un muerto en la guerra, ¿no? Como dice una de las mujeres que se escuchará en uno de los testimonios. Yo siempre he dicho que mi padre murió en la guerra, pero es que mi padre no murió en la guerra. Mi padre lo mataron en la cárcel. Pero siempre he dicho que murió en la guerra. Como una manera de blanquear, claro, digamos, que todos murieron, claro, de una manera similar. Y una cosa, porque estas son cartas de una mujer, de las emociones de una mujer, contándoselas a su hijo. Hablas mucho de mujeres. ¿Son las mujeres las guardianas de esta memoria, sobre todo? Jorge, respuesta corta, sí, pero dinos la larga. Sí. Hay un fragmento, llega un momento en la exposición no solamente es mostrar, sino la exposición es invitar al visitante a relacionarse en cada una de las salas, son 6 salas, de una manera distinta. Y con relación a lo de las mujeres, la invitación es a sentarse y escuchar. Vamos a ver mujeres, fotos de mujeres con pequeños altavoces, y para poder escuchar te tienes que sentar y poner el oído, ¿no? La memoria familiar, yo siempre he pensado que es una especie de artesanía elaborada generalmente por mujeres. Una forma de cuidado que se expresa en la transmisión de pequeñas historias, ¿no? Y esos relatos hablan de cosas pasadas, pero no por un interés histórico, y esto es importante, sino por algo mucho más importante, que es mostrar los afectos y las actitudes que dan sentido y dignidad a una vida. Y esa memoria se ha transmitido de mujer a mujer, en esa especie de artesanía, en esa especie de ir construyendo quiénes somos y quiénes hemos sido, ¿no?
Entonces, gran parte de la exposición se sostiene en estos relatos que se condensan a veces en objetos, ¿no? Decía María Zambrano que el problema del exiliado es que no puede olvidar, que es el mismo problema que tiene una madre que le han asesinado a su hijo, que es que no lo puede olvidar. Jorge, y entonces tiene que sostener en sus brazos una memoria entera, porque si no se desvanece o un país o un hijo. O una historia, sí. ¿Qué ibas a decir, No, Aitana? yo decía, igual por eso se llama la exposición El cuerpo errante, porque nunca Exacto. puedes olvidar, el cuerpo es el que se mueve y la mente es la que queda estancada, ¿no? Yo eso también siempre fue lo que vi en los exiliados que yo conocí. De hecho, vosotros decís en la exposición que vosotros ponéis los objetos, pero que el visitante va a poner el cuerpo, ¿no? Exactamente, digamos, la exposición son 2 plantas de Casa América. La primera planta podríamos decir que es una planta sobre la comunicación, las primeras comunicaciones. La primera sala se llama Entre líneas, porque nada es lo que parece. Son muros y en una cara dicen una cosa, como por ejemplo, tu hermano se fue de veraneo. Es una carta que sale desde España a México, y cuando te das la vuelta ves que el veraneo era un fusilamiento. Y ves los juicios de ese que se decía que se había ido de veraneo, ¿no? Los muros esconden, o una persona que se disfraza de turista, se hace una fotografía en México, la envía a su mujer porque sabe que la censura está parando lo que viene de México. Porque revisan todas las cartas. Exactamente. Y al disfrazarse de turista, de una persona que viaja por ocio, consigue. ¿Estamos, Jorge, al límite del tiempo de recuperar todas estas historias? Lo digo por las generaciones. Claro, la gente se muere. Claro, sí, la falta. gente va muriendo. Cuando vaciamos los pisos de nuestros mayores, tenemos tendencia a guardar alguna cosita, pero tirar mayoritariamente todo. Yo no sé si estamos en el límite de recuperar estas historias. En algunos casos sí, pero siempre aparecen nuevas cosas, ¿no? Decía María Zambrano en esta cosa que dice del olvido, de la posibilidad de olvidar, que las pequeñas cosas hay que a veces dejarlas, porque a veces le pesan a uno mucho, pero teniendo un lugar donde dejarlas, es un lugar para visitarlas de vez en cuando, o para que de repente, digamos, alguien de la universidad venga y se encuentre con una pequeñita piedra que dice, pues esta piedra es la piedra que tenía mi madre guardada porque no consiguió ver el cuerpo de su marido, pero quedó un rastro de sangre, y esta piedrita la ha llevado siempre. ¿Cómo se iba a imaginar esa mujer que iba a estar esa piedrita expuesta en Casa América tanto tiempo después, ¿no? Hay una cosa Gabinetes muy- de curiosidades. Hay una cosa muy interesante que es el desafío de trasladar esto a exposición, porque Ya. no estamos hablando también de cosas, muchas de esas cosas son intangibles, sentimientos, etcétera. Me parece muy fascinante lo que planteabais, que nos comentabas antes, de que gran parte de la exposición tiene algo de exploración, de curiosidad, de abrir cajones, de explorar como si uno entrase en el desván. Y te comentaba antes también fuera de antena que en esta visita a Buenos Aires, pues en uno de los centros gallegos hicieron un llamamiento a la segunda, tercera generación de migrantes gallegos que estaban deshaciéndose de cosas de sus abuelos que habían llegado a Buenos Aires, y que en vez de tirarlas las llevasen al centro gallego, y eso se convirtió en una pequeña exposición de maletas, permisos, visados, etcétera, y efectivamente entras y hay un viaje en el tiempo, hay una cápsula del tiempo. No sé si estamos ante algo más o menos similar, o el propósito también es que el visitante sienta algo así. Sí, desde luego. Como decía, en cada una de las salas es un gesto distinto el que ponemos en juego con el espectador. El primero es desvelar, el segundo es atravesar el tiempo en una correspondencia que cae del techo, y en otro es cruzar una frontera. Pero cuando vamos al piso de arriba tenemos una sala llena de vacía, aparentemente vacía, pero hay pequeñas lucecitas que indican que tienes que abrir armarios. Y el gesto de abrir implica una relación distinta con esa cosita que vas a ver, como si tú mismo la estuvieras descubriendo. Sí, es el gesto de encontrar. Es como encontrar. Subir al desván de tus abuelos. Exacto, que eso me encanta a mí. ¿Y qué es lo que os encontráis, Jorge? ¿Qué es? O sea, yo me imagino que os hayáis encontrado de todo, ¿eh? Pues muchas cartas, muchos documentos. Sí, pero no solo cartas, ¿no? Claro, pero no solo cartas. ¿Y qué objetos, y sobre todo qué objetos a un antropólogo de repente lo emocionan muchísimo, aunque sean aparentemente una tontería? Esa piedrita, desde luego, pero el desván viene al final. Es decir, primero encontramos armarios, después es un pasillo de voces que tienes que... El gesto en ese caso es sentarte y poner el oído, y luego estamos en un desván. Un desván, digamos, en el que uno encuentra una memoria mestiza. La de los mexicanos,
la de lo que se encuentran los exiliados en México y la que llevan consigo. Y llevan consigo muchas cosas, ¿no? Juguetes, llevan una manta de la cárcel, llevan ideas, llevan una cooperativa de viviendas baratas que va a posibilitar hacer viviendas dignas en México, ¿no? Llevan muchas cosas y esas cosas nos las vamos a encontrar. Otras cosas nunca llegaron, como son los 2 guiñoles de Miguel Prieto, esos guiñoles con los que iba... Ahí está la maleta de él, sí que está, ¿no? Está, digamos, la reproducción de esos 2 guiñoles. Porque ¿quién era Miguel Prieto? Miguel Prieto era un pintor muy famoso en España, que va a terminar en México, y es, digamos, la persona que con Federico García Lorca va haciendo guiñoles durante la guerra y también mucho tiempo antes, ¿no? Él deja una maleta olvidada en Perpiñán y esa maleta, los restos de esa maleta aparecerán en el año 86, pero nunca aparecieron los guiñoles. Y entonces un mayor especialista en guiñoles de España, que ahora diré el nombre, Adolfo, ha recreado exactamente cómo eran esos guiñoles y los tenemos. ¿Porque los guiñoles de quién eran? De Franco, con melena, africanista, y de Queipo de Llano con su botellita de vino. Eso no, intolerable. Claro. Vamos. Y lo que podemos ver en la exposición es la maleta y la reproducción de estos guiñoles. Mira, aquí están. Sí. Mira, yo aquí Adolfo Ayuso, perdón, ayúdenme. Bueno, encima Ayuso, claro, qué bien todo. Aquí en Asturias hace unos meses publicó un libro que se llama Cartas de exiliadas, de la Fundación José Barreiro, que son 56 mujeres asturianas exiliadas que escriben cartas a José Barreiro, que era un dirigente del Partido Socialista, que estaba también exiliado y que les iba arreglando cosas, papeles, tal, conectar con Asturias, tal. Entonces, yo no sé si vosotros desde el punto de vista antropológico también os encontráis o podéis analizar esto. ¿Cuál era la relación entre ellos en el exilio? Porque me imagino que sería fundamental el apoyo o yo qué sé, cuando te vas, ¿no? Cuando te echan de tu país, encontrarte con otros paisanos. No sé si bueno, vosotros, lo mismo Jorge... que pasa ahora. Es decir, igualmente, a veces dices, porque hay un grupo tan importante de filipinos en tal sitio, y es porque un día llegó uno. Exactamente. Las redes, sí, claro. Son las redes. Esto funciona, esto sigue funcionando así. Sí, de la misma manera que había una cooperativa de vivienda, que es dar vivienda a los exiliados, hay también una relación de fraternidad, ¿no? Hay un libro que aparece en la exposición, firmado por Max Aub, a Paulino Masip, que dice... a Paulino Masip, fraternalmente, tíamente, abuelamente, ¿no? Como diciendo... Como que le hace de todo. Sí, claro. Como diciendo que en el exilio, digamos, se crea una gran familia, ¿no? Y en tu aproximación antropológica, científica, ¿qué opinas del tratamiento que se le da a este capítulo de nuestra historia aquí como sociedad e incluso en el relato político? ¿Crees que está en un lugar adecuado o crees que el relato político interfiere demasiado en esta memoria? Yo creo que todo se mezcla al final. Lo político está también en el exilio, ¿no? De hecho, lo que le ocurre a Max Aub, por ejemplo, y es la frase con la que comienza la exposición, dice: soy un turista al revés, vengo a ver lo que ya no existe, ¿no? Vengo a ver esa España que nos hemos ido, que nos llevamos, ¿no? Decía Paulino Masip, nos hemos llevado el alma, ¿no? Como cuando decía León Felipe, tú te quedas con la tierra, pero nosotros nos llevamos la canción, ¿no? Esa canción al regreso, pues a veces no se encuentra, ¿no? Los hijos del último fiscal general de la República, él no pudo regresar, pero regresaron los hijos, y es interesante, lo veréis en la exposición, las fotos que se hacen solo. Dice: así lo recuerdo solo. Yeah. Trae como una imagen que no encuentra, ¿no? Y esa imagen es interesante revisitarla en La gallina ciega de Max Aub, o revisitarla en Los desvanes y en las cosas que nosotros traemos a la exposición para pensarnos de nuevo, ¿no? Desde una memoria un poco mestiza, en la que lo español se mezcla con lo francés, con lo mexicano. En muchos de los relatos y de las voces vais a ver acentos distintos que hablan de un mismo lugar, pero con diferentes
Pues si están en Madrid, si pasan por Madrid, yo tendré que ir cuando vaya. Claro, que estas Navidades, y estará además todo el mes de enero y hasta mitad de febrero, no se la pierdan. La exposición que se puede ver en Casa América, Cuerpo Errante sobre el exilio. Muchísimas gracias, Jorge, una vez más por acompañarnos. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Nacho, Gracias. Aitana, hasta la semana que viene. Todavía os Yo veo. ya estaré en Coruña el martes. Bueno, pero nos oímos. el viajero. Nos oímos. El viaje. Un beso. Venga, cuidaos, Adiós. un besín, chicos. Chao. Mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Como cada martes abrimos las puertas del club de las Miss Experiencia a una nueva socia. Nos encanta escuchar las historias de nuestras Misses, a quienes conoce muy bien Chema Rodríguez. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí ya en modo Grinch rural, escondido en el campo, para no tener que escuchar mucho villancico ni ver muchas luces. Y huyendo de las aglomeraciones navideñas. Pues Eso imagínate es. yo que estoy en la Gran Vía de Madrid. Lo siento por ti. ¿A quién sí, siéntelo bien. ¿A quién has invitado hoy? Pues hoy he invitado a alguien a la que accedí o contacté por su currículum. La conocí este verano, pero a la que fiché por su energía, su vitalidad, su forma de entender el mundo me fascinó, ¿no? Ella se llama Nardi Barrios, tiene 76 años y su currículum, como digo, es espectacular. Es jurista, profesora de Derecho Constitucional, llegó a ser concejala y teniente de alcalde en Las Palmas y diputada en el Congreso, aunque dejó la política después de 20 años en primera fila, pero no ha dejado de batallar por las ideas que la llevaron a la política. Ahora preside un club que se llama Club Charter 100 de Canarias, un lobby de dirigentes y empresarias emprendedoras que está formado por mujeres, un club que solo puede tener siempre nada más que 100 mujeres. Que ha trabajado y sigue trabajando muy duro por cosas muy serias, y aunque también se la recuerda por momentos muy divertidos, como cuando con 70 años se tiró en parapente para presentarse a la alcaldía de Las Palmas, o cuando Trillo, pensando que tenía el micro cerrado, le dijo en el Congreso aquello de manda huevos. Militó en el PP, pero siempre fue independiente, fue una especie de China en el zapato izquierdo de andar. Nardi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué es Encantada de escucharlos. Y yo de que estés con nosotros. ¿Qué es eso de que eras la China en el zapato izquierdo de Aznar? Bueno, la expresión auténtica fue: Nardi Barrios es un gol que nos han metido por la izquierda. Pero a ver, tú militabas en el PP, ¿no? Tú eres militante del PP. Sí, y además soy una liberal a ultranza, por tanto, yo debería compartir la ideología del Partido Popular, Sí. que siempre han dicho que son liberales. El caso es que defendí la ley del menor, la ley de protección del menor, la ley de reforma del menor, que en ese momento en España estábamos con leyes preconstitucionales, con leyes franquistas, Sí. y bueno, cuando la defendí, y precisamente yo creo que el primer problemón que tuve yo con Iñaki Gabilondo, siendo un poco pues tertuliana Sí. del programa, De fue Hoy por Hoy. por esa ley, y además la sigo defendiendo, se sigue aplicando, y fue una de las leyes más avanzadas de Europa en ese momento. Se aprobó por unanimidad y sin embargo al Partido Popular parece que no le había gustado mucho, y por eso fue la expresión del gol metido por la izquierda. Porque tú no siempre te sometías a las directrices del partido. No. O sea, Y además, ¿alguna vez no respetaste la disciplina de voto? Sí, nada más llegar casi en la primera semana. Yo salí elegida en el 93 como diputada nacional, y en aquel tiempo los partidos que estaban en el Congreso de los Diputados era Izquierda Unida,
Sí. Que se nos ha olvidado ya, con 19 diputados, que cuando estaba Julio Anguita, Sí. el Partido Socialista, pues PNV, Convergencia y Unión, Partido Popular, y después en el grupo mixto 3 o 4, pero bueno, que éramos poquitos. El caso es que Izquierda Unida presentó una proposición no de ley para regular y darle derecho a las uniones de hecho. A mí me parecía muy bien, además el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral, por tanto ningún problema. Y cuál no es mi sorpresa, que cuando vamos a votar veo que el dedo de Rodrigo dice De que Rodrigo no. Rato. De Rodrigo Rato, que en aquel tiempo era el portavoz del Partido Sí. Popular. Yo, como estaba recién llegada, estaba en la última fila, ¿vale? Y Izquierda Unida estaba detrás del PSOE también, en la última fila, pero enfrente de mí. El caso es que defiende Cristina Almeida esa iniciativa, en la cual instaba al gobierno, que era en aquel tiempo Felipe González, y estaba Matilde y estaba Cristina. Había un montón de mujeres bastante avanzadas, que no entiendo yo qué fue lo que pasó, pero el caso es que votaron en contra de aquella proposición no de ley de Izquierda Unida para regular. A mí me parecía una locura, y entonces se ven los 19 votos a favor verditos de Izquierda Unida y un voto verde enfrente, sola, imagínense ustedes, en medio del mare magnum rojo, y Cristina, que se dio cuenta rápidamente y es más lista que mandar a encargar, echó a correr desde donde ella estaba hasta donde estaba yo para darme un abrazo. Le dije, esta me ha desgraciado para toda la vida ya. Porque... Nardi, ¿tú crees que esto ahora sería posible? ¿Que romper la disciplina de voto es más complicado ahora o tiene más consecuencias ahora? Yo creo que igual, lo primero, las económicas, me pusieron una multa de 25.000 euros, 25.000 pesetas, 25.000 pesetas. Y en segundo lugar, yo sufrí un poco de vacío, ahora se cuenta y es gracioso y todo lo que tú quieras, pero tú estar en un equipo y que veas que no te miran bien o que piensan, bueno, ¿y esta de qué va? Porque eso es al final la pregunta, ¿no? Yeah. Yo defendí que se debatieran los temas antes de ir a votar, que yo no estaba dispuesta a votar en base al dedo de Rodrigo Rato, y recuerdo perfectamente que cuando estuve defendiendo esa iniciativa en el grupo, se iban separando de mí todos. Isabel Tocino, yo veía que se alejaban y es una puesta en escena, te ves sola defendiendo esas ideas. Yo creo que tanto ahora como en aquel momento es duro cuando tienes ideas propias, entiendes que estás defendiendo lo que debes defender y que cuesta. Pero yo sigo diciendo que la independencia y la persona con ideas, con creencias, son muy importantes dentro de un partido. Y aquí se está demostrando ahora que no hay personas con ideas ni con creencias. Porque lo que estamos viendo es horroroso. Porque tú, Nardi, ¿cómo llegaste a la política? ¿Por qué te metiste en política? Bueno, de aquella manera. Bueno, yo era una mujer hecha a mí misma. En aquel tiempo yo tenía 43 años cuando se dirigieron a mí para que entrara en política. Estaba divorciada. Era una mujer con experiencia de vida. Había pasado muy malísimos momentos con un divorcio en los años 80. De familia muy humilde. Claro, de familia muy humilde, hija de un pescador, con 2 hijos dependientes de mí. Y bueno, es una angustia porque los autónomos, cuando nos ganamos la vida, porque los abogados no dejamos de ser autónomos, abrir el despacho, depender del cliente que te entra, es una situación, la verdad, que es psicológicamente y económicamente muy dependiente. Pues con esos antecedentes... ¿Por qué el PP? ¿Por qué el PP? Bueno, eso me preguntaron mis alumnos, los bandidos. El PP, en aquel tiempo el presidente me conoció porque yo elaboré con los alumnos, yo los instaba todos los años a elaborar algo, ¿no? Yo soy republicana, por tanto, en el año 91, pues era los 60 años de la Constitución republicana, y mis alumnos defendieron algunos artículos de la Constitución republicana que no conocían ni los propios políticos que fueron a ese debate, porque lo hicimos en el Salón Magno de la universidad. Y después elaboramos una constitución ideal. Pues al Partido Popular les gustó yo como persona, como idea, y eso que me trataron y todo, me preguntaron, pero bueno, no sé por qué se equivocaron de aquella manera, ¿no? Pero el caso es que me lo ofertaron, yo durante 2 años les dije que no, hasta que en el año 93 dije, tengo que dar el paso a la política, porque a mí me parecía que el tema de la corrupción era un tema muy
muy grave. Y que fueron los años de corrupción claro, de Felipe González. Efectivamente, cogí toda esa época. Yo era diputada cuando Luis Roldán desapareció, y cuando apareció, recuerden ustedes, Belloc, es que se nos han olvidado las cosas, ¿eh? Sí. Belloc con las 3 secretarias de Estado, ¿se acuerdan? Sí. Y el capitán Tan aquel. Bueno, todo eso me lo gocé yo porque estaba además en la Comisión de Justicia. Yo debatí también junto con Federico Trillo toda la modificación del Código Penal que en este momento tenemos, todo el tema de violencia sexual, todo el apartado del menor que en ese momento no existía. Pero una cosa, Nardi, porque dices, me conocieron y ellos fueron a por mí y yo me fui con ellos. ¿Tú tardaste mucho en darte cuenta que había cosas? Bueno, ya he visto que tú hacías lo que querías en las votaciones, pero que había muchas cosas... No lo que quería, yo he sido siempre una persona que me he pensado las cosas y algunas me parecían estupendas, otras no. Y por eso. Y a pesar de eso, claro, esa es mi pregunta. A pesar de eso, a pesar de que había cosas dentro del partido que a ti no te gustaban, tú permaneciste mucho tiempo en él. 10 años, 10 años. Estuve 10 años de diputada. Justamente ahora, el día 13 de diciembre, fue en el 2001, por tanto, hace ya 23 años. Sí. 23 años que abandoné el Partido Popular y entregué mi acta. Yo creo que soy la única diputada que ha entregado su acta de diputada. Yo había encabezado en el 2000 las listas por la provincia de Las Palmas, las listas del PP, y en el 2001 dimití porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, especialmente con el Prestige. Y entonces yo era presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Me pareció que fue un disparate todo lo que se hizo y me pidió el favor Javier Arenas que por favor me quedara hasta que compareciera el ministro. Compareció y esa misma noche presenté la dimisión y entregué mi acta. Chema, que querías preguntar algo. No, una curiosidad que quizás a nuestros oyentes les llame la atención es que las famosas visitas de los ciudadanos al Congreso fueron idea de Nardi. ¿Ah, sí? Las puertas abiertas que se celebró el otro día. Sí, pues siempre se celebran en torno al Día de la Constitución. Así es. Bueno, fue por lo menos una propuesta que yo hice que tendría que ser cerca del Día de la Constitución. Es que yo fui a dar una conferencia porque cuando elaboré la ley de protección del menor, la ley de derechos del menor, me invitaban de todos los parlamentos para conocer cómo se había elaborado la propuesta, porque fue como muy pionera incluso en Europa. Entonces fui a Suecia y en Suecia nos cambiaron los horarios porque me dijeron los parlamentarios suecos y las parlamentarias suecas que fíjate qué bonito que tenían las jornadas de puertas abiertas. Y yo dije, ¿qué son las jornadas de puertas abiertas? Y dice, pues en nuestro parlamento, cuando llegan estos días de diciembre, pues nosotros abrimos las puertas, el parlamentario está sentado en su despacho y acude todo el mundo. Ay, pero qué idea tan bonita, dije. Me vine corriendo para Madrid, lo primero que dije, Federico, tengo una idea estupenda, chicos. Miren, ¿ustedes conocen la jornada de puertas abiertas? Ah, pues no. Se las conté, les dije, mira, es que me parece que es una idea genial que estemos todos en el despacho y hacerlo cerca del Día de la Constitución. Oh, pues nos parece estupendo. Y me acuerdo que el primer año que lo hicimos nevó. Y yo, que soy canaria y que no estoy acostumbrada, salvo estos días que aquí ha nevado, pero normalmente aquí no nieva, yo era en la mitad del patio del Congreso, contentísima con los brazos abiertos, viendo toda la gente que se acumuló y que querían conocer el Congreso por dentro. Sí. Fue una idea mía, así se recogió. Con los años, ¿tu ideología hacia dónde ha ido? Porque la gente con los años se vuelve más conservadora. Pues yo creo que no, que yo me he convertido cada día en más ácrata, fíjate. ¿Sabes qué pasa? Que la experiencia te enseña tanto. La vida te enseña tanto. Yo no soy la misma Nardi ahora con 76 años que era con 46. Claro. Ni siquiera la misma Nardi que era con 26 a los 46. He ido evolucionando y me gusta hablar claro. Siempre intenté hablar claro, ¿no? Pero ahora ya me doy cuenta de tantos tabús que yo también tenía, ¿no? Y los he ido soltando. Y la verdad es que opino y no lo dejo de hacer. Y tal como, aunque no esté en política. Y tal y como están las cosas ahora en la política, ¿tú te meterías, o si alguien tuviera las dudas que tú tuviste al principio, que me decías, estuve 2 años ahí, ¿tú recomendarías a alguien que se metiera en política? Sí, ahora más que nunca, sí.
Y se lo digo a todo el mundo, porque me encuentro con alumnos en los juzgados, me encuentro con amigos en una cena, y todo el mundo siempre me pregunta, porque me ven como muy, muy política todavía, ¿no? Sí. Oye, Nardi, ¿qué opinas? Esto es un desastre. Sí, y verdad que es que te han ofertado, entra en política, tú vales para política, tú eres una persona independiente, tú eres una persona trabajadora. Yo creo que la formación es importante, pero la formación en valores, no nos equivoquemos. Yo he dado clases en la universidad. Oye, no pero nos vayamos. No todo viene por el título universitario. Sí. No nos vayamos sin nombrar el Club Charter 100 de Canarias. Que no es club, cuando dijiste club, digo, hoy que mis compañeras nos están escuchando. ¿No es club? Es una asociación de mujeres empresarias. Pero no se llama así. Es un lobby. No, club no. Es Charter 100 Canarias. Charter 100 Canarias. Y nació en California en el siglo pasado. Yo lo conocí en Madrid. Victoria Prego presidía Charter 100 en Madrid. Sí. Y cuando yo conozco Charter 100, me invitaron, que yo dije, ¿y Charter 100? Le dije a mi secretaria, ¿y Charter 100 Madrid qué es? Pues una asociación de mujeres empresarias, y había muchísima gente conocida, y fui a hablar de la ley de derechos del menor, precisamente, mira por dónde. Me encantó el nivelazo que tenían de relaciones, de apoyo mutuo. Es un lobby, no deja de ser un lobby. Me encantó cómo proponían temas para mejorar la sociedad, para participar en política indirectamente, porque en Charter está prohibida hablar de política y de religión, pero que todas las mujeres que están en política estén en Charter. Eso también. Pues hay que animar mucho a las mujeres a estar en política. Nardi, tenemos mucho que decir. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un beso bien grande. Muchas gracias. Me ha encantado día conocerte. Beso. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Yo no comprendo que tú me lastimes. Hoy por Hoy Magazine. Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Ser podcast. Qué bonita es la felicidad. Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy es el día de la Casa Azul. Pues mira, he visto que hemos arrancado la mañana con a las la 6 Casa Azul. Ha sonado a las la 6. Casa Azul. Y frente a así un día de lluvia, Sí, que nos sí. podríamos abonar al derrotismo, al Sí. decir qué horror de martes, está lloviendo, qué feo todo. Hemos dicho que daba buen rollo, pues hemos dicho, mira, Vamos a continuar. solución de continuismo Vamos con a la Casa continuar Azul. con la Casa Azul. Perfecto. Porque como canta Guille en esta canción de la Casa Azul, podría ser peor. No. Siempre, todo es susceptible de empeorar. Siempre podría ser peor. Todo es susceptible de empeorar. Bueno, Cuéntame. ya estamos en esta época navideña en la que empieza un poco esa batallita del relato de cuándo tú te vas de vacaciones, cuándo yo me quedo, yo me voy a ir este día, cuándo te vas tú. Entonces, estamos ya en esos días en los que la gente podría decir en casa, clima navideño, también en la radio, que No. bien se llevan. No. Porque tú te quedas y yo me voy. Así lo hemos hecho a las 6:30 de la mañana. Ya, a lo mejor dentro de una semana ya somos ricos. Bueno, ¿no? Porque dentro de mira, una semana seremos estaremos a ricos. martes 23, víspera Exacto. de Nochebuena. Yo estaré de día libre ese día. Tú estarás Así que, de día libre ese exacto. día. Te coges el día 23, yo me voy a coger el día 24. Y algunos más. Bueno, también te cogerás tú los de después. Bueno, sí. Empiezas a lloriquear. No lloriqueo. Digo lo que Te va he a visto pasar. caer es que él intenta Digo instaurar lo que el va a relato pasar. de que él no hace vacaciones. Como yo siempre digo, un nuevo episodio de Matrimoniadas. Luego, claro, los oyentes nos escriben y se piensan que os lleváis mal, en realidad. No se lo desmientas, no se lo desmientas. Pero bueno, vamos a dejar lugar ahí a la interpretación de cada uno. Y bueno, hay gente que ama la Navidad, hay Sí. gente que le encanta todo lo relacionado con la Navidad y hay gente a la que no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden pensar los oyentes que, sobre todo en las grandes ciudades, es donde más se explaya la Navidad y no se puede dar dos pasos por la calle, pero lo veíamos en el tramo de las emisoras a las 7:10 de la mañana. Puedes llegar, por ejemplo, a Palma y encontrarte una escenografía de centenares y centenares de Papá Noeles bailando. Que esto hay gente a la que le puede parecer una maravilla o puede ser la escenificación de una pesadilla para algunas Una personas. pesadilla navideña. Ha habido cientos de Papá Noel bailando en el centro de Palma. Vaya Sí. imagen. Vaya imagen más navideña. 1 millar de Papá Noel se han juntado en una céntrica zona, en el Paseo del Borne, para bailar pues música latina, clásica, country, pop, canciones navideñas, por supuesto, entre otros estilos musicales.
Vaya imagen navideña o vaya pesadilla, No, depende para para salir quién, corriendo, ¿no? Bueno, depende. ¿Algo más? Para gustos los colores. Y hasta hace unos minutitos ha estado con nosotros Nardi Barrios, que se apunta a engrosar ese club de Miss Experiencia con Chema Rodríguez. Y bueno, Nardi Barrios dejó la política después de 20 años en primera fila, ha sido jurista, profesora de Derecho, concejala, teniente de alcalde y diputada en el Congreso por el Partido Popular. Nos ha contado cómo, por ejemplo, ella siempre ha defendido sus ideas y la primera semana de estar en el Congreso pues rompió la disciplina de voto. Nada más llegar en la aplicación la primera semana. Yo salí elegida en el 93 como diputada nacional. Izquierda Unida presentó una proposición no de ley para regular y darle derecho a las uniones de hecho. A mí me parecía muy bien, además el Partido Popular lo llevaba en su programa electoral cuando vamos a votar, pero el caso es que votaron en contra. Y un voto verde enfrente. Un verso suelto. Hubo dentro un del voto Partido verde Popular. en una marea roja. Me hubo un encanta, voto verde. me encanta. ¿Y a qué tenemos a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora, enseguidita ya Eduardo Barba en meterse en un jardín con las hiedras, que Sí. también hay nuevas hiedras que engrosan nuestro jardín. Y después Martín Bianchi con sus 15 minutos de fama, que bueno, nos trae la primera entrevista de Urdangarín en televisión, después de su paso por la cárcel. Que bueno, no deja de ser una pequeña estrategia de una persona más que se suma a las memorias autobiográficas. Y bueno, pues algún milagro de la Navidad que no se va a cumplir, algún reencuentro que puede ser pero no, y alguna reconciliación amorosa antes de la Navidad. Bueno, hay que escucharle. Hay que escucharle, como siempre. Pues a eso vamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Qué verde tenemos esto hoy, ¿eh? Qué verde era mi jardín. Qué verde era mi jardín, qué verde era mi valle. 900-100-800, ya saben, el teléfono al que tienen que llamar si quieren consultarle alguna cosa sobre plantas y sobre flores a Eduardo Barba, y si no, nos dejan una nota de voz en el 638-31-3466, si no pueden estar en directo en este tramo de radio. Hacía unos cuantos días que no traías ninguna planta nueva, pero veo que has metido en el estudio alguna que no había visto antes. Claro, si tú podrías traer cada día una planta nueva. O 10. Y no nos acabaríamos nunca las plantas. Nunca, imposible. Vale. Vamos. ¿A qué se debe que hayas traído plantas nuevas? Bueno, se debe a que, bueno, el otro día estuve en una feria de jardinería, sí. Sporquidia, y bueno, pues compré varias, y es que es muy difícil, como tú muy bien dices, Ángels, que un jardín se dé por concluido, porque es una máxima que todos los jardineros vamos a decir siempre: un jardín nunca se termina. Que esta jardinería y este jardín se considera algo siempre inconcluso puede deberse a muchos factores diferentes. A que se encuentre, por ejemplo, una planta nueva que te cautiva y dices, ay, pues le tengo que hacer hueco, ahora mismo esta planta la necesito. No la tenía y la necesito. Exacto. Lo que a mucha gente le pasa con los zapatos, a los jardineros les pasa con las plantas. Sí, exacto. Vale. Y además nos duran más que muchas veces un par de zapatos. Aunque bueno, yo tengo amigas que les duran los zapatos mucho tiempo, pero aquí tendríamos una de las posibles causas por las que un jardín nunca se da por concluido. También podríamos ver que alguna de las plantas que ya tienes, pues ya no te cautiva, ya no te enamora. Y dices, mira, ya me he aburrido de esta planta, me gustaba mucho cuando la compré y ahora ya veo que ya no me enamora, la voy a donar, la voy a regalar. Nunca tirarla. No, se debe evitarlo. Evidentemente los jardineros sería una hipocresía decir que nunca tiramos plantas. También tiramos plantas, oye, hay que decirlo, pero es verdad que intentamos evitarlo. Y cuando lo hacemos, cuando tenemos que tirar una planta, es por una causa como muy de no retorno, ¿no? Yo muchas plantas que he tenido y que seguramente tendré, las he regalado a otras personas porque ya no me gustaban, y eso pues es algo muy normal también. O también puede ocurrir que aquella planta que compraste con tanta ilusión no se ha adaptado al sitio para el que tú tenías previsto ese cultivo de esa planta. Entonces, bueno, pues si no se te da bien, quizás haya otra persona pues que, oye, se le da a las mil maravillas ese género, esas plantas, y dices, oye, fulanito, fulanita,
adoptas a mi planta. Bueno, aquí nos ha pasado de compañeros que nos han donado alguna planta que a ellos no les funcionaba en el lugar donde la tenían y aquí han revivido. Y están a las mil maravillas, ¿no? Pero como te digo, Ángels, hay muchas más razones y bueno, cuando nosotros vamos a un vivero o a una floristería es muy difícil pues a veces salir con las manos vacías. Y esto es lo que me pasó a mí el otro día con una pequeña planta que tengo aquí. Sí. Esta que tengo aquí es fruto de una visita casual a una floristería. Entré por la puerta, eché un vistazo alrededor, por los estantes. Ella estaba en una estantería, me miró. Yo la miré, dejó caer grácilmente un tallo, y hubo flechazo, lo toqué, hubo flechazo. Exacto, me enamoró y la llevé y la traje. Y dije, oye, ¿por qué no? Va a quedar muy bien esta hiedra en la terraza de la radio. Así que he traído una hiedra, nuestra primera hiedra. Exacto, porque yo creo que no teníamos ninguna hiedra, que además son muy comunes. Yo creo que cuando hablamos de hiedra todo el mundo sabe a qué planta nos estamos refiriendo, pero nosotros no teníamos ninguna en nuestro jardín. ¿Qué hace que las hiedras sean tan habituales? Bueno, pues una de las razones y que tiene mucho peso de ser es que es una planta que se lleva cultivando miles de años textualmente, ¿no? Por ejemplo, hay frescos romanos en los que aparecen hiedras en sus jardines. Sí. Estas pinturas murales lucen hiedras en muy diferentes situaciones. Tanto es así que incluso cultivaban hiedras variegadas, es decir, de estas plantas que tienen en sus hojas más de un tono, no solo el verde, sino que pueden tener un amarillo, un blanquecino. Y hay un fresco romano que a mí me enamora, porque yo Pompeya soy un gran enamorado de Pompeya, pues allí se descubrió la casa del bracciale de oro, la casa del brazalete de oro, y allí es donde se encontró entre toda la espesura de esta pintura mural, entre todas que refleja las plantas que había. Exacto, que reflejan pues un montón de plantas, pues entre un madroño lleno de frutos y una palmera datilera, de repente aparece una hiedra pintada preciosa con los márgenes de color amarillo oro, unas hojas verdes y doradas maravillosas, lo que nos indica que los antiguos romanos también cultivaban estas mutaciones que aparecen pues de manera espontánea en el jardín. Claro, y entiendo que debido a su dureza las hace, o es una planta apropiada para prácticamente cualquier tipo de jardín. Sin duda, porque la dureza de la hiedra es un factor determinante para elegirla para cubrir o para trepar una pared, que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Porque resiste tanto la sombra como el sol. El sol siempre y cuando tenga agua suficiente, ojo. Resiste tanto suelos ricos como suelos pobres. Resiste calores intensos, un Madrid, un Toledo con 40 grados lo resiste perfectamente, pero también las bajadas de temperatura que podemos tener en muchas regiones de España, que pues incluso hiela o incluso nieva, y esa hiedra va a estar incluso sepultada por la nieve, también lo aguanta. Si se corta a ras del suelo, esa hiedra va a brotar. Entonces vamos a ver que incluso puede resistir a sequías muy fuertes, y aunque se quede feísima con esa sequía y se defolie prácticamente por completo, volverá a brotar. Cuando lleguen las lluvias otoñales vuelve a brotar. Evidentemente siempre hay que hacer lo posible para que la hiedra esté lo más hermosa y lo más sana posible, pero fíjate la cantidad de parámetros que puede ser resistente esta hiedra, ¿no? Entonces, bueno, pues además de su belleza, que también, pues con estos verdes distintos, pues es una maravilla. Los ingleses, por ejemplo, hay un libro editado en Reino Unido. Es una enciclopedia con cientos y cientos y cientos de variedades, de cultivares, de especies de hiedra, y es un mundo infinito. Yo, de hecho, pues conozco viveros que solo están especializados en la venta de hiedra. Hay uno en Francia famoso también, pues es un mundo bastante complejo. Esta que has traído es de hojita pequeña. Sí. Además, hojita verde, pero con así como el reborde variegado, blanco, entre blanco y verde. ¿Esta de qué variedad es? Pues mira, he traído una Hedera helix, que es el nombre científico de la hiedra, en el cultivar que se llama White Wonder, ¿no? Pues maravilla blanca. Sí. Bueno, pues aquí tendríamos este cultivar que tiene esa peculiaridad de esas hojitas también más pequeñas, cuando incluso es más adulta o cuando llega a la edad adulta también las sigue teniendo bastante pequeñitas, y bueno, pues tiene este color, ¿no? Este color blanquecino que has marcado, este contraste nos va a dar mucha luz a sitios incluso un poquito más oscuros, y bueno, pues nosotros la vamos a poner en un sitio muy concreto. Hay un grandísimo macetón de, no sé si son 80-90 litros de capacidad debajo de la escalera metálica de la terraza, y yo lo que quiero no es que trepe, porque ahí voy a poner dos plantas trepadoras para que trepen por la barandilla, que todavía están sin definir, y
Esta lo que voy a conseguir con ella es que el macetón se quede totalmente cubierto, Claro, que descuelgue. con estas ramas que descuelgan ahora en la macetita pequeña, con esto va a quedar completamente cubierto el macetón. Exacto, porque tiene unas paredes de medio metro de alto, entonces quiero hacer una cortina para que no se vea el plástico negro tan fuerte. Pero esta podría trepar también. Podría trepar porque una de las cosas que tienen las hiedras es que son tanto trepadoras como tapizantes. La hiedra tiene mucha versatilidad en un jardín, ¿no? Porque si yo la pongo en un muro, al pie de un muro, pues un muro lo va a cubrir muy rápidamente. Yo he podado plantas... Bueno, hay una hiedra enorme en un polígono industrial que yo pues trabajé en Granada. Tenían una pared de 30-40 metros de largo por 12-15 metros de altura, era una nave inmensa, estaba cubierta por completo por una capa de hiedra que es inimaginable. La hiedra es un arbusto trepador o una planta trepadora increíblemente vigoroso, pero yo también lo puedo utilizar para tapizar un suelo, y eso es una versatilidad muy grande que tiene la hiedra. Ahora seguimos hablando de las hiedras, para lo que sirven, lo que trepan, lo que tapizan, los diferentes tipos de hiedra que hay, pero antes, Antonio, desde Madrid, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pregunta para Eduardo Barba. Venga, cuéntanos. Es una pregunta muy especial. A ver. Cumplí un sueño, y es que conseguí del Parque de Grazalema, como regalo, un plantón de un pinzapo. Y lo he tenido 2 años en una maceta pequeña, ha crecido, pues ya está en unos 24, 25 centímetros, las ramas le han crecido mucho, y es que es un auténtico tesoro tener un pinzapo aquí en Madrid. Y lo que quisiera ya es plantarlo directamente en la tierra del jardín pequeño que tengo. Y no sé si es el momento, si debe estar muy expuesto al sol o no, o semisombra, etcétera. A ver, muy bien, Antonio. Pensaba que es así como una especie de abeto, ¿no? Es un abeto, es uno de los abetos europeos, uno de nuestros abetos maravillosos. Para nosotros es en España y en la península ibérica es una joya auténtica. Y felicidades por cultivarlo. A ver, lo primero, has dicho una cosa que... Claro, en jardinería siempre tenemos mucho cuidado y con el tema de los árboles. Has dicho jardín pequeño. Jardín pequeño y pinzapo, pues sabes que los pinzapos son unas coníferas, pues unos abetos que son muy vigorosos, son tremendamente grandes. Ahí tendrías que tú mesurar, tener la previsión de decir, a ver, ¿cuánto va a medir ese pinzapo en edad adulta? Y ver si eso se adapta a las dimensiones de tu jardín. Porque bueno, yo a veces me he encontrado clientes o personas que dicen, no, tengo un pequeño jardín, y cuando vas a visitarlo dices, hombre, tan pequeño tampoco es. No es, evidentemente no es la finca del Pardo, pero bueno, va bien. Entonces, ahí tú tienes que mesurar cómo es lo que tienes que hacer, ver cuánto va a crecer esa planta en 15 años, 20 años, y ver si las dimensiones de tu jardín son apropiadas para ella. Has preguntado por el sol. Sí, muy bien, Antonio. Necesita muchísimo sol. Las coníferas en general, no todas, evidentemente, pero muchas son muy demandantes en muchísima cantidad de horas de sol directo. Entonces, en Grazalema, pues como tú has visto, pues son plantas expuestas a ese sol. Y otra cosa curiosa, necesita el pinzapo una humedad ambiental pues un poquito más alta quizás que otras coníferas, aunque resiste muy bien también sequedad ambiental, pero sí se le puede dar un lugar donde tenga un poquito más de humedad ambiental, genial. Para pasarlo a tierra, ¿qué es lo que habría que hacer ahora? Esos son los meses perfectos para trasplantar una conífera. Entre noviembre y un febrero, que la humedad ambiental es bastante alta, es cuando a las coníferas les viene genial los trasplantes, porque son plantas que sufren un poquito más el estrés que otras plantas el trasplante. Así que trasplantar entre noviembre y un febrero es perfecto, y tú eres el que tiene que ver, Antonio, si sobre tu todo jardín el tamaño es adecuado para recibir a ese pinzapo. Si no, dices, mira... Sí, creo que sí. Sí, pues creo perfecto. Que sí tengo el espacio para eso. Perfecto. Lo puedes poner, por supuesto, lo más alejado de la casa. Eso siempre, para que esas ramas no interfieran. Métete en páginas también inglesas, métete en páginas también nacionales para ver cuánto abre la copa y ver si esa dimensión se adapta a ti. Y lo podrías trasplantar ahora, respetando el cuello de la planta, que no se entierre absolutamente nada en profundidad ese cuello de la planta. Raíz. Solo la raíz, y que respetes ahora mismo cómo está creciendo. Bueno, pues si tienes espacio a trasplantar, no te toca otra. Muchísimas gracias. Si alguna vez lo veo en peligro, lo devolveré a Grazalema. Iré a Ronda Grazalema y lo devolveré ahí, porque es un respeto total el que tengo a este árbol tan bonito. Se nota, Antonio. Antonio, muchísimas gracias. A
ti, Ángel. Hasta Muchas luego. gracias. Un beso. Porque ¿qué pasaría si se quedara en una maceta o en un macetón? Bueno, una gran conífera, hay plantas que se adaptan mejor a estar en un macetón, otras cuando van pasando los años va a espiralizar mucho la raíz y esa espiralización para unas plantas, bueno, No pueden pasa sobrellevarlo más o menos, y otras como las coníferas puede ser un gran problema. Sufriría la planta. Sí, yo un pinsapo sí que lo pasaría a tierra en algún momento en los primeros 2-4 años de cultivo en contenedor. Oye, continuamos con las hiedras, porque nos has hablado de cómo usarlas para tapizar suelos, para tapizar macetas, para cubrir muros, pero ¿qué más puede aportar una hiedra? Además de esa belleza y además de esas utilidades, pues una de las cosas que tienen las hiedras y que las hace imprescindibles es el alimento para las aves. Nosotros queremos tener aves, por supuesto, siempre en un jardín. Eso también indica la vitalidad y la salud de un jardín. Y es que estas hiedras lo que hacen es que entre finales de invierno e inicios de primavera hacen unos frutos negros maravillosos que son un alimento para mirlos, para zorzales, para aves que van a recurrir a ella como una despensa. En unos momentos en los que no hay tanta disponibilidad de fruto. Entonces eso es ideal tener hiedras. ¿Dónde? Por supuesto en los parques y jardines públicos, en todas las ciudades. El poner hiedras y dejar que fructifiquen es una señal de vitalidad también para la ciudad. Así que vamos a dejarlas. Y no solo eso, sino que las hiedras con esa masa que hacen son perfectas para que las aves nidifiquen dentro o se oculten y duerman también, ¿no? Echen ahí sus siestecillas. Se hagan la cama entre las hojas de la hiedra. Has traído esta hiedra pequeñita, pero luego has traído una rama de una hiedra con unas hojas infinitamente más grandes que las de la pequeñita. ¿Eso qué es? Pues mira, esta rama es un regalo de un amigo jardinero, Gilberto Segovia, que me ha dado para que podamos tener esta especie en la terraza, ¿no? Es, como tú puedes ver, una planta que tiene unas hojas como de hiedra, pero también puedes notar que son mucho más grandes. ¿Por qué? Como de higuera. Hasta como de higuera, casi, ¿no? Sí. Y alguna que llega a ser bastante grande. Porque lo que tenemos aquí es un híbrido creado por la mezcla de dos géneros diferentes, de la misma familia, de la familia de las araliáceas. Porque la hiedra es una araliácea, pero también nuestra Fatsia japónica, que tenemos fuera en la terraza, que ya no podemos meter porque necesitamos un camión grúa para meterla. Sí, debe pesar eso ya 3,5 quintales. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es este híbrido intergenérico, porque se han juntado dos géneros. ¿Cuál? El de la hiedra y el de la Fatsia. Lo que vemos aquí es una Fatsedera licei, Fatsedera, FAT. Y aquí lo que estamos viendo es una planta maravillosa porque el resultado de esta hibridación que se consiguió a principios del siglo XX no es una planta trepadora como la hiedra, sino que es una planta que echa unos tallos largos y erectos, lo normal de 1,5 metros más o menos, aunque los puede sobrepasar. O sea, esta no treparía. Esta no treparía y lo que conseguimos con ella es tener una planta pues complementaria a nuestra hiedra de una manera muy bella. Es un arbusto erecto, aquí no estaríamos viendo, y nos da un toque perfecto. ¿Dónde se puede cultivar? Contra una pared es perfecto, porque así contra una pared yo la puedo también atar un poco, porque es una planta que a veces los tallos no son tan rígidos y empieza a tumbar. Yo he visto fatsederas que cuando cogen mucha masa en la parte aérea, esta fatsedera se dobla. ¡Pum!, tumba. Entonces hay que atarla un poco. Y esta porque no es una especie de hiedra hecha de otra manera. O sea, esta es un arbusto, no es una hiedra. Pero una hiedra como esa, o las trepadoras o las tapizantes, ¿se pueden esquejar? Sí, muy fácilmente, como esta. Este tallo que yo he traído aquí se va a esquejar. De hecho, yo lo voy a poner hoy uno en agua y otro lo voy a poner en arena de río. Y la hiedra se esqueja muy fácilmente. Es una planta que no tiene mucho misterio a la hora de sacar un esquejito. O sea, que es maravillosa. Porque ya muchas veces incluso estos tallos que son rastreros, los que cuelgan, ya tienen raíces. Mira, fíjate, estos que han estado tocando el suelo de nuestra White Wonder, de la que he traído, como ha estado tocando el suelo en algún momento, pues ha generado podríamos raíces. Cortar por aquí perfectamente, esto sería un esqueje. Exacto. Enraiza fácilmente y es una manera maravillosa de multiplicar o de regalar incluso. No nos da tiempo a ninguna otra llamada, pero yo sí que quiero que me cuentes esta cala que has metido en el estudio, que además me has dicho a ti que te gustan tanto las calas, pero esto no es una cala como las normales. No es una cala normal, porque aquí lo que estamos viendo es la cala White Gnome, el gnomo blanco, y es una cala maravillosa que el otro día compré en los viveros El Jardín, en el Exporquidia, y lo que tiene de maravillosa esta planta es que tiene flores pequeñitas, es una cala muy miniatura y es ideal para balcones más pequeños, soleados, porque nos va a hacer esta cala White Gnome
gnomo blanco, va a hacer una masa enorme llena de flores blancas. Pues la semana que viene más. Hasta Ángels. la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángels. Será que todo se quedó en el aire, flotando como un globo de gas que vuela hacia el extranjero. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser Podcast. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Un exduque en televisión, visitas reales al emérito, milagros de Navidad que no llegan y alguna reconciliación antes de estas fiestas. No se cansan de darnos plancha en la crónica social en estos 15 minutos de fama. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, milagros que lleguemos a fin de año nosotros. Sí, porque trabajo nos dan. ¿Qué trabajo? No ha estos habido 15 ni una minutos. semana Ni una semana. que digamos, uy, ¿de qué vamos a hablar? No, Porque no tenemos nada de qué hablar. Y ni una semana sin hablar del rey Juan Carlos. Te prometo que cada semana digo, ¿Sí? no vamos a hablar, pero al final llevamos... ¿Sí? O sea, casi todas las semanas hemos estado hablando del 6 rey meses Juan Carlos. llevamos hablando del rey Juan Carlos. Estos ya no son 15 minutos de fama. Son 15 minutos del rey emérito. Hoy también vamos a hablar del rey Juan Y Carlos. además estoy con voz nasal, me acerco a su voz. La puedo imitar mejor ahora. No, perdona, que tú vocalizas perfectamente, se te entiende perfectamente. Ayer vi un vídeo de la infanta Elena hablando en un mercadillo navideño, luego te lo voy a enseñar, parece francesa. Ah. Y si hablan todos, y si no saben hablar Bueno, español... porque a lo mejor si está hablando todo el rato con la tercera infanta, Con con Laurence, Anne Fabre, ya Laurence. cuando hablas mucho en un idioma que no es el tuyo, acabas teniendo ahí problemas. Están hablando mucho en francés en esa casa. Vale. No sé por qué, pero están hablando mucho en francés. Venga, primero, luego ya llegaremos al emérito. Primero, Iñaki Urdangarín. Ya saben que estábamos pendientes de una entrevista que le iban a hacer en el 2CAT, en la televisión española en Cataluña. Su primera entrevista después de que estuviera en prisión por el caso Nos. Sí. ¿Cumplió las expectativas? A mí me defraudó. A mí me defraudó, aunque me dijo, por ejemplo, Pilar Eire, me dijo que le encantó. Ah. Pero a mí me decepcionó básicamente porque parecía una entrevista a un preso político liberado y que contaba, ¿no?, su odisea después de haber ido a la cárcel injustamente. Eché en falta que explicara por qué fue a la cárcel, el papel que tuvo el Palacio Real en todo lo que fueron los negocios de la Fundación Claro. Nos, o por qué llegó a cobrar, por ejemplo, 700.000 euros por un par de folios de estos tipo de informes que hacía él. O sea, no había detalles. No había muchos detalles. Él habló más en plano personal de lo que sufrió en la cárcel, que lloró los 3 primeros meses, que fue muy duro, que se cargó su matrimonio con Cristina. Con la infanta Cristina. Tampoco estoy de acuerdo. Quiero decir que el matrimonio se lo cargó él. Yéndose con otra persona. Yéndose con Ainhoa Armentia. Claro, que está todo su derecho. Totalmente. Pero el matrimonio no se lo cargó por los Sí. años. Es verdad que los años de cárcel pueden desgastarte. Un poquito. Un poquito. No estar en brieva de pero en cualquier caso, la infanta Cristina nunca le dejó solo. Es decir, que iba a visitarle, los hijos iban a visitarle. Miraba con sus vis-a-vis. Exacto. O sea, que no. se puede mantener perfectamente el fuego. El contacto. Se puede mantener, vamos a dejarlo en el contacto. Se puede mantener el contacto. Pero él no reconoce en la entrevista, no reconoció ningún error. No, me llama la atención varias cosas. Una de ellas dice que la infanta Cristina fue uno de sus grandes amores. Uno. No dice, fue mi gran amor. Yo soy la infanta Cristina y le lanzo. Vamos. Bueno, pero porque ahora tiene otro gran amor. Bueno, ya, claro, porque pero, si no, ¿qué diría su actual pareja? Si pero dice, la madre de todos tus hijos te regaló el título de duque empalmado. Ya, No pero, sé. pero si llega a decir eso también su actual pareja, si llega a decir, la infanta Cristina fue mi gran amor. Hombre, fue su gran amor. Ainhoa Armentia, yo creo que es una cosa así un poco... Luego me llamó la atención que él nunca tuvo ánimo de delinquir. Esto lo dicen básicamente... Entonces, ¿qué pasó? Todavía ¿Se no encontró con el delito? No conozco a ningún delincuente todavía que diga que quería cometer un delito. Y que toda su familia está seguro de que él no ha querido, que no ha sido un delincuente. A ver, Iñaki ha sido sentenciado, condenado, ha pasado años en la cárcel, así que eres un ex delincuente. Claro. Otra cosa es que ahora se esté reformando. Pero cuando dice que no tenía ánimo ni intención de delinquir, ¿cómo explica el delito? Es que no hay explicación de nada, claro. Por eso digo, esta entrevista, al final él lanza los mensajes que quiere lanzar, que ahora vamos a decir por qué quiere lanzar estos mensajes, pero no hay ninguna pregunta comprometida que realmente lo ponga
¿no? En la tesitura de Claro, explicar pues si dice no todo lo tenía que ánimo de ocurrió. delinquir, es como si se cruzara con el delito y no pudiera evitarlo. Y mira, Hombre, y además uno sabe que cuando hace informes de Chichinabo y cobra muchísimo dinero, como cuando o firmas facturas falsas o este tipo de o cosas. cuando pasa gastos personales a Claro, una empresa. uno sabe que bien no lo está haciendo. Eso yo creo que lo sabe porque además es una persona que tenía formación, además de ser jugador de balonmano, él hizo MBAs, tiene formación. Sí, y la no es un infanta indocumentado. Cristina también, que decir que son personas que han pasado por la universidad, que tampoco. Bueno. No sé. Bueno. Entonces, tú dices, hay una explicación del porqué Sí. de esta entrevista. Tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, que va a publicar unas memorias. Efectivamente, la semana pasada. O sea, estamos de promoción. Ya está de promoción. El mismo día que estaba dando la entrevista, anuncia Grijalbo, uno de las editoriales del gran grupo Penguin Random House, que Iñaki Urdangarín va a publicar su libro, sus memorias, el próximo mes de febrero de 2026, tituladas Todo lo vivido, triunfos, derrotas y aprendizajes. Es decir, la entrevista, y ese mismo día se anuncia que en febrero se publica Hay memorias. su libro, que tendrá un cierto tinte de autoayuda. Ah. ¿Por qué? Porque quiere posicionarse ahora como coach. Ha hecho una formación. Vale. No coach de balonmano, que eso sería lo normal. Sí. No, él quiere ser un poco coach de esto que está de moda de muchos famosos, de ser coach motivacional, de hablar en empresas, a ejecutivos, de cómo superar. Un paso por la cárcel, por ejemplo. Por ejemplo, algo difícil, ¿no? Un ejecutivo de una empresa, cómo recuperar. Sí. Pero entonces no confiamos tampoco que en ese libro cuente los detalles que no contó en la entrevista. No, yo sospecho por lo que ha dicho en la entrevista que no habló mal ni del Palacio Real, ni de Cristina, nada, no había una palabra Ni mala de la para nadie. familia, ni de nada. Yo creo que el libro va a ser lo mismo, va a estar todo dirigido un poco a utilizar lo que le ha ocurrido, todo este paso por la cárcel y demás, como para plataforma, para lanzarse como un gurú del coaching, que no sé quién va a estar dispuesto a pagarle, además con lo que cobraba por los folios de Fundación NOS. Pues habrá quien se lo pague, Martín. ¿Tú crees? Vamos. Yo le pagaría solo para si se puede conocerlo y a preguntar. ver si- No, solo si se puede preguntar, ¿no? Solo le pagaría, bueno, es una exclusiva de Ola. Claro. Lo que estás planteando es como... Claro, tú te vas a un curso de estos, suyo, pero solo si se puede preguntar. Efectivamente, yo creo que le va a ir fatal. No le auguro No le gusta demasiado. mucho Yo éxito. creo creo que la infanta Cristina va a tener que ayudarlo mucho. Parece ser que tiene el apoyo de todos los hijos y de la propia infanta Cristina. Están todos muy interesados en que salga adelante Iñaki. Y que tenga un trabajo y que le vaya bien, y que le vaya bien en la vida. Para que no abra la boca. Llegamos al emérito, porque Simeón de Bulgaria le ha visitado en Abu Dhabi. Claro, es su hablaba- gran amigo, ¿no? O uno de más ellos. que amigo. Más que amigo. Es como su hermano. Su hermano, incluso asesor en algún momento, en alguna etapa del rey Juan Carlos, asesor en todo el tema de ingeniería financiera y fiscal. Esto, el país ha publicado bastantes informaciones sobre el papel de Simeón de Bulgaria. Hablábamos la semana pasada que estaba el rey Juan Carlos en Abu Dhabi en la Fórmula 1, pues viajó Simeón de Bulgaria allí para visitarlo. Es verdad que Simeón está entre Bulgaria, entre su palacio de Brana, allí en Sofía, y aquí en Madrid, pero ha ido a visitarlo al rey Juan Carlos en estos días, a saber para qué. Pero ahora estás poniendo ojitos. No, me llama la digo, como a mí si todas estas visitas... a lo mejor solo ha ido a ver a un a amigo. ver un amigo, sí. No te lo crees. No sé. ¿Has visto los crismas navideños? ¿Has visto el del Juan Sí, Carlos y Sofía? sí, son los perros. Todos perritos. Todos perritos. Pero sabes que el rey Juan Carlos envió a su vez un crismas propio personal. Ah, no, eso no lo sabía. Claro, ¿en dónde? En San Censo. De una foto de él en San Pero, Censo y navegando. del solo. Del solo, sin Sofía. Pero- Yo creo que no estaba ni enterado que la reina Sofía Iba a mandar los perritos. iba a enviar los suyos. Yo creo que la reina firmaba por los dos. Y... Falsificaba la firma del bueno, rey ¿tú te emérito. acuerdas de ese crismas de ella que juntó Sí, que a hicieron toda la familia? hicieron copy and paste. Ella fue pionera de la IA. Sí, sí, sí. Antes de que existiera la IA, la reina hicieron Sofía un ya- fotomontaje, es verdad. Pero entonces tú no te crees que haya ido a visitarlo solo por visitar a un amigo. Yo dudo de todo ya. Llámame mal pensado. Bueno, en Abu Dhabi ya saben que está también el nieto, Froilán. ¿Qué le pasa ahora a Froilán? Bueno, he leído, la semana pasada estaba leyendo informaciones y leí una que yo creo que era en Vanitatis, que contaban que Froilán está hasta los reales cojones de estar en Abu Dhabi. Que ya no quiere vivir en Abu Dhabi. aprovechó la reunión por los 50 años de democracia y de monarquía en el Palacio del Pardo para contarle a sus primos que no puede más. Pero el Ola ha salido a responder a esta información, siempre hay que creerle al Ola, y ha dicho que no, que Froilán está encantadísimo con su trabajo. Yo me acabo de enterar de esto lo cuenta el Ola, que está trabajando en la Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi ahora. Ah.
que el abuelo le consiguió un puesto. En la empresa nacional de petróleo. Suena genial. Y no será un mal puesto. No, será bueno, que siendo nieto del rey Juan Carlos, entiendo que tendrá ahí un despacho entonces, y estará jugando al solitario. Entonces aquí hay dos versiones, una que dice que no está bien y otra que dice que está bien. Que está fabuloso. ¿Cuál te crees tú? Yo me creo la que no está bien. Claro, porque una persona con el currículum que tenía antes de irse a Abu Dhabi, que por algo se fue a Abu Dhabi, claro. Ostras, tenéis que cambiar mucho. Y es que Abu Dhabi es Abu Dhabi, ¿eh? Sí, no hay tanta fiesta. Claro. Pero los ricos sí se divierten mucho por allí. No sé yo, ¿eh? Yo no me divertiría ahí porque yo tampoco. Como soy gay, como mujer menos. Y yo soy mujer. Mira, tú mujer y yo gay. Ahí no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Bueno. Oye, el caso... Pero bueno, él se está ahí cuidando de su abuelo. También, ¿no? ¿Tú crees que...? ¿No? No creo que él esté capacitado para cuidar del abuelo. Bueno, para irle a visitar de vez en cuando. El abuelo tiene como un edecán, no sé cómo se llama, un señor de palacio. Que le cuida. Que va con él a todos lados, que es un funcionario de palacio, ¿eh? Vale. Que sí que es su sombra. Es decir que... Yo creo que Froilán no lo cuida. Se encargan de que se tomen las pastillas y todas estas cosas. No sé si se tiene que tomar alguna pastilla del rey Juan Carlos. Yo lo veo... Alguna se tomará. ¿Tú crees? Yo creo que tomo más yo que él. Alguna se tomará. Vamos con el caso Epstein, que sigue dando mucho de qué hablar, porque ahora salpica a otra monarquía, en este caso a la corona sueca. Me he quedado con esto la semana pasada en plenos fastos del Premio Nobel de la Paz. ¿Qué ocurre? Salta el mismo día la noticia de que Sofía de Suecia, que está casada con Carlos Felipe, uno de los hijos, el hijo de los reyes. Sí, el único varón. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Tú sabes, el guapo. Ah, sí. Es el guapo. Carlos Felipe está muy bien. Es guapo. Bueno, está casado con otra pibón que se llama Sofía, que fue ex concursante de reality. Siempre se refieren a ella como la princesa stripper porque tiene un pasado un poco... Bueno, lo que dice, sí, le gustaba bailar y esas cosas. Sí. Pues parece ser que había una cierta relación con Epstein, que Epstein la había invitado varias veces a ir a esta isla terrible donde ocurrían las cosas más nefastas. Ella aparentemente siempre lo rechazó, ir a la isla privada en el Caribe, pero sí parece ser que estaba dentro de un entorno, ella cuando estaba en Nueva York queriendo probar suerte como actriz, cierta relación, y que ocurrió que ella no fue a la ceremonia del Nobel. ¿En serio? Claro, le dijeron, chata, hoy no estudié. ¿Y él sí que fue? ¿El príncipe sí que fue? Yo creo que él yo no sé si él estuvo. Estuvieron Victoria y Magdalena. Brian dice que sí que fue el príncipe también. Nuestro productor dice que no se pierde una, dice que sí que fue. Estaba Carlos Felipe. Pues y no estaba, ella no estaba. Y me gustó lo que explicó Caserra porque no estaba. Porque había dado a luz hace un año. ¿Y que está de baja maternal? Eso me encantó. Sí que son largas. Dijeron, como dio a luz, pero señores, dio a luz hace un montón, ese niño ya camina. Ya. Pero bueno. Pues otra casa real que tiene que dar explicaciones. Sí. Bueno, no van a explicar nada, nadie va a explicar nada. No, claro. Bueno, pero en otras casas reales ha habido consecuencias. Sí, bueno, esto tampoco es un escándalo de las proporciones de lo de Andrés, que era un cliente de Epstein. Y si además ella dice que a ella le invitaron, pero que ella no fue. Sí, en todo caso ella sería una víctima, porque Epstein lo único que estaba intentando hacer era captarla. Sí. Otra casa real, iba a decir, dejamos las casas reales, ¿no? La casa real de los Preisler. Nuestra reina. Isabel Preisler, de las memorias a debutar como tertuliana. Bueno, estoy indignadísimo con el intrusismo profesional. Somos periodistas y queremos nosotros trabajar. Isabel Preisler ha sido fichada por Pablo Motos para ser tertuliana el mismo día que está Tamara. Es decir, ya no era suficiente con Tamara, sino que ahora Isabel, que entre las dos no logran terminar una frase. ¿Tú viste que Tamara siempre... ¿No has visto a Tamara en El Hormiguero? No la he visto nunca. Bueno, siempre que le piden una opinión sobre algo, ella empieza a dudar, se contradice y al final nunca sabes qué termina de decir. E Isabel es un poco igual. Ahora las dos juntas están intentando hacer una. Pero perdona un momento, ¿qué comentan? ¿Temas de actualidad? Bueno, en la mesa de actualidad. Claro, que pueden hablar de política. Si les tocara hoy podrían comentar no sé, lo que haya salido. Lo que ocurra este martes lo pueden comentar. Vale, perfecto. Ay, Dios, pero ya es el jueves. Diosito, que no pase nada importante un jueves. Ellas van los jueves. Ellas van los jueves. Le toca a Tamara y a Preisler. Piensa si este jueves hay algo importante. Ahí van a estar ellas haciendo un análisis riguroso. Hay que recordar que en realidad Isabel Preisler no es su primera vez como periodista. En los años 80 Lola la fichó. Claro, ella entrevistaba personajes. Paul Newman, Clint Eastwood, a quien quieras. Ella entrevistaba. Pues a lo mejor Vargas Llosa. Me lo tendré que mirar algún día. A lo mejor me interesa para El Abierto. ¿Tú crees? Yo estoy harto de que, mira, si no hay periodistas que necesitan trabajar para comentar la actualidad. Bueno, pero es que esa mesa de actualidad tiene su aquel. ¿Sí? Sí, tiene su aquel. Hay algún periodista. ¿Sí?
El milagro de Navidad, que parece que tampoco va a llegar a Ay, las sí, casas de que- Malflores y de Terelu Campos. ¿Qué va a pasar? ¿No van a Estoy pasar? muy triste con esto. ¿Por Llevo un qué? año, porque llevo un año pensando que Carlo Jr., el hijo de Carlo, el nieto de Terelu y de Mar Flores, va a lograr unirlas. ¿Y qué pasa? Que cumplió un año el niño, se celebró un cumpleaños y no fueron ni Mar Flores ni Terelu, ninguna de las dos. Las abuelas no fueron al Ninguna. primer cumpleaños del niño. Mar se fue de fiesta a Bruselas. ¿En serio? Bueno, yo creo que era como una manera de decir estoy lejos, estoy fuera del país. Y Terelu parece ser que tenía trabajo. Me gustó la hija de Terelu que dijo que no había espacio en la casa. Ni para Hombre, las abuelas. Entonces, ¿quién había en esa casa? ¿No? Me encanta porque además lo organizas en un bar, en un 100 montadito. Bueno, en un- y aunque te haya poco, buscas un- pero aunque haya poco, unos 100 montaditos, aunque haya poco espacio. En una de estas tiendas de comida rápida que se celebran los Bueno, cumpleaños. o en los parques en mi época cuando yo tenía a mi hija Me pequeña, los encanta parques de eso. bolas. Bueno, o en el parque, yo veo en el Retiro, Ah, bueno, en el parque de Berlín. exacto. Yo veo ahora que hace Sí, frío, sí. pero aún así los padres celebran los cumpleaños. Sí. Cuelgan ahí unos globos. Exacto. Y sí, pero no había sitio en la casa. Y las abuelas se quedaron fuera. Pero me da pena de esto, ¿eh? Pero entonces esta Navidad, que es lo, bueno, es lo No van a normal. estar juntas. No van a estar juntas. No, me decepciona. A mí ahí el Ola, que para mí era el que iba a conseguir a golpe de poderío ese encuentro, no va a ocurrir, yo creo. Y ese niño va a pasar su primera Navidad sin las yayas. Sin las yayas. Sin las yayas. Claro, son las yayas. Claro, las yayas. No. Mar estará espectacular en San Barts o en algún sitio así, porque en estas fechas ella suele reconciliarse con Elías Acal, con su novio mexicano, y se va al Caribe, que me parece mucho mejor que estar ahí con Terelu. ¿Qué más da un nieto? Ya, pero Los lo nietos bonito- van y vienen, pero la gente los- siempre dice, lo mejor de la Navidad es cuando hay niños. Pues ahora que hay niños... ¿Tú crees? Lo mejor de la Navidad es estar lejos de casa y celebrarlo. Qué malo eres. Isabel Pantoja, que está buscando negocio con Netflix. Eso parece ser. Esta semana han salido varias informaciones de que está negociando un contrato millonario. Pantoja, si no es millonario, no se mueve. no Ella, se mueve. Linda Evangelista, decía que no se levantaba de la cama por menos de $100.000. Pantoja, por menos de $1 millón, nada. Pues parece ser que está negociando con Netflix para hacer su gran biopic o su gran proyecto sobre su vida, que yo creo que no va a conducir a nada, porque Isabel Pantoja quiere tener el control de todo el contenido y eso no hay productora, Que lo plataforma soporte. que esté de acuerdo con Claro. que el personaje tenga derecho de veto de lo que se va a contar, porque entonces no se cuenta nada. Claro. Porque Isabel no contaría, Claro. no hablaría de Encarna, no hablaría de María del Monte, de la cárcel, Claro. y de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque al final lo que interesa a Isabel Pantoja es, ¿no?, la chicha. Es la cosa que Lo no... picantón. Exacto, lo que ella quiere Picante. esconder todo el rato. Oye, no, me queda un minuto, pero Mira. dime, Bertín Osborne, ¿está bien con su hijo y Mira, la yo- madre de su hijo o no? Es que me confunden. Por un lado han salido unas informaciones de que Bertín ya no quiere saber nada del niño, porque Gabriela Guillén ha estado en algunos medios de comunicación y que él no quiere tener nada, pero parece ser que el propio Bertín ha dicho que no, que él quiere seguir viendo al niño. Entonces no termino de entender si hay Bertinada nueva o no. Bueno, a lo mejor tenemos que esperar una portada de revista porque... En verano hubo una. Claro, por su eso lo primera digo. portada con el niño. Vamos a ver. A lo mejor en Navidad. A ver si en Navidad. Bueno. A ver qué pasa. Si un regalo de Navidad, un Bertín, un Mar Flores, un Terelu. Yo no pido Lo ni- dejamos así. No llegamos a lo más picante. ¿eh? Bueno, nos guardamos para la semana que viene. Yo sí. lo contaré. Lo que voy a contar lo voy a contar ya desde Argentina, que Vale. es donde está ocurriendo esta historia. Ah, o sea, el martes que viene estás en Argentina. Estoy en Argentina y contaré una cosa que está ocurriendo ahora mismo en Buenos Aires, muy importante. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Nos escuchan el martes que viene. Hasta el martes que viene. Hasta el Bueno, y martes que viene. feliz Navidad, que no te veré en fiestas. persona. Me tenía que traer un panetone para todos y no me ha dado tiempo. No te preocupes, te queremos igual. Un beso. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, Buenos días. ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Muy bien, Francino, buenos Hola, días. hola. A ver, ¿qué estáis preparando? Pues mira, última rueda de prensa de Pilar Alegría, que deja la portavocía del Gobierno y deja también el Ministerio de Educación. Veremos si a lo largo de la mañana, de aquí a las 2, Moncloa anuncia el nombre de su sustituta. Rueda de prensa del Consejo tras el balance de ayer de Pedro Sánchez y con los socios, con Sumar en concreto arrugándose bastante. El viernes ya sabéis que Yolanda Díaz salió en tromba, durísima, pero ha sido un poco efecto gaseosa, ¿no? Algo hay que hacer, dicen ahora, hay que reactivar el Gobierno, pero lo de romper pues no lo contemplan en ningún caso. Y en este día de contradicciones políticas, otra a la que vamos a asistir desde Europa, porque allí esta tarde Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión y defensora a ultranza de las políticas verdes, va a ser la encargada de rebajar los objetivos de electrificación de los vehículos en la Unión. El sector no llega, no alcanza los objetivos. Europa no parece haber hecho los deberes, así que va a retrasar el objetivo de 0 coches de combustión
combustión previsto para el año 2035. Los coches europeos que siguen sin cubrir, como digo, los objetivos medioambientales, y China que sigue apretando con sus eléctricos a pesar de los aranceles impuestos. Y, por supuesto, contaremos también el avance de AEMET del tiempo en Navidad. Spoiler, no va a llover como hoy, pero serán Navidades, nos dicen, al menos la primera semana, bastante frías y con sol. Ah, mira qué bien. No está mal. Pues muy bien, es lo que toca, que haga frío, ¿no? Que haga frío es lo normal, y la verdad. lluvia también. Haga lo que haga, si total son días que estás muy encerrado en casa. Pero la lluvia siempre es molesta, ¿no? ¿Y tú, Francino? Mírale. El gallego. La lluvia siempre es molesta. El gallego. Pues precisamente por eso. Hoy visita la ventana de la tele un actor con el que siempre es interesante conversar, que es Asier Echendia, que últimamente se ha especializado en hacer de facha. Las bombas que los alemanes regalaban a Franco no siempre explotaban para los rojos. A mi hijo, el mayor, me lo reventaron y a este me lo dejaron así. Con esa voz que tiene. Sí. Este es un fragmento de Frontera, una peli de la que hablamos hace unos días aquí. Pero Asier Echendia, entre otras muchas cosas, porque está en un montón de proyectos, sabéis que también canta. Sí, sí. Llevas tanto tiempo sin creer. Con esta voz, hijo. Sí, sí. Lo que crees creer. Y hablando de cantar y de música, una de las propuestas musicales para estas Navidades, un musical en Madrid, en el Teatro Coliseum concretamente, Cenicienta. Al verte hace 10 minutos. 34 actores, más de 20 músicos. Hoy tendremos un reportaje sobre Cenicienta y una entrevista con su director, con Alejandro de los Santos. Así que es una ventana musical. No te rías. ¿Por qué te ríes? Porque Marcos, que me conoce más que sí, me estaba diciendo cosas por los auriculares. Sobre los musicales. Sobre los en musicales, general. sobre los musicales en general. Bueno, pues este está muy bien, porque es una Cenicienta que además del príncipe del zapatito cristal se echa para adelante. Ah, vale. Es una adaptación chula. Pues os escuchamos. Muy bien. Hasta Venga, luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Tan mal hablado, me odia el diccionario. Me paso horas lavando mi boca con jabón. Que suene el campanario siempre que esté hablando, usando neologismos y jergas de internet. Qué bien hablas español, qué bien hablas español. Pues se te nota el acento, casi hablas igual que yo. Qué bien hablas español. ¿A quién dedicáis la canción esta de hoy? Será a mí. ¿A quién se la dedicáis? Bueno, pues es que el español sabe que cada año hay nuevas palabras. Sí. Ha admitido boca chancla la RAE, también GIF, farlopa, loguearse o microteatro, pero no solo hay nuevas palabras, también hay nuevas acepciones. Y bueno, pues una de las que ha aceptado es, no te lo vas a creer, brutal. Brutal. Era acepción de maravilloso, magnífico, que no existía. Yo creía que existía, pero no existía. Ah, yo pensaba que también existía. Y claro, no sabemos porque, claro, en las redes sociales están diciendo que es una cosa que sin querer ha provocado Antonio Martínez Asensio. Es brutal. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, me encanta. Brutal, es maravilloso y magnífico. Yo siempre había pensado que era así, pero mira, pues no. Pues oye, pero ¿tú te das cuenta de lo que está pasando en este año 2025 contigo? O sea, no paras de recibir premios y la RAE no tiene otra que aceptar una palabra que tú usas todo el rato. Brutal. Bueno, y utilizamos porque nuestros premios se llaman los premios Brutal. Claro. Y es maravilloso que nuestros premios ahora sean magníficos y maravillosos. La quinta acepción de la palabra en la RAE. Yo no quiero pensar, Antonio, te habla Sergio Castro, ¿qué va a ocurrir en la noche de fin de año cuando la mayoría de la gente, muchos de ellos con unos deseos enormes de hacerlo, despidan 2025 y tú te agarres a un clavo ardiendo a parar el reloj porque es imposible, ojalá que sí, pero parece imposible que en 2026 te suceda lo mismo que en 2025? Pues yo te voy a decir una cosa, yo creo que el 2026 va a ser brutal. Una cosa, Antonio, aquí Eva Cruz, nuevas acepciones, también nuevas pronunciaciones, porque no se puede decir brutal así como que no quiere la cosa, hay que decir brutal. Claro, hay que poner ahí como... Con dos R's, como el rey de la novela de la semana pasada. Rey, brutal. Claro. Yo creo que para 2026 tendrías que buscar otra palabra. Es decir, esta ya la he reinventado. Ir condicionando nosotros, o bueno, tú en este caso, como miembro de este equipo, a condicionar a la RAE, ¿no? Sí. Venga, vamos a pensar. Tienes que darle una vuelta. Pero no sé, a mí me gusta esta, y me gustan nuestros premios y a mí me gusta brutal. Pero Asensio estaba... Por lo menos en 2027 ya veremos lo que pasa, pero en 2026 hay que buscarle un reverso oscuro.
Bueno, O sea, ahí esto es Sí, como bueno, una lo cosa hay. positiva. Ah, en negativo. ¿Tú qué Porque, cuál es? porque la primera acepción es propio de los animales por su violencia o irracionalidad. Claro. O dicho de una persona de carácter violento, con lo que Brutal siempre ha tenido esa acepción oscura y ahora al final la tiene luminosa. No, pero una palabra para criticar los Para- libros, no, o pero sea, ya la esa tiene, crítica la- en lo sentido que pasa- negativo. No, eso en el poste, ¿no? Al palo. Al palo. Cuando una novela fallida... Al palo. Al palo. Al palo. Sí, Ay, sí. esta puede ser buenísima para 2026. Al palo. Al palo, pero todo junto. Al palo, todo junto. Al palo. Ojo, ¿eh? Que más allá de lo futbolístico se aplica a una novela fallida. Pero es que ahora mismo Asensio se presenta a unas elecciones y las gana. Oye, pues ve calentando, ¿eh? Tiene varias autonomías para elegir. Claro, y además ya tiene el eslogan. Brutal. Antonio, un beso. Un beso. Adiós. Un beso a todos. Chao. Adiós. Hoy por hoy. Te recuerdo de mi mente. Nadie cree en nuestra historia. Nadie habla, nadie entiende. No, no. El presente es ayer. No sé. Y nos toca perder. No sé. Todo sigue en nuestra contra. Pues vamos a ir terminando, Ana, con el último compás. Mira, hoy hemos mirado muchísimo al pasado, pero los oyentes pueden conectar el pasado con su presente porque pueden escuchar las secciones ya en podcast Qué y no dejarse bien, nada qué hiladito está atrás. esto. Este programa nada, nunca, nada pasado, todo puede ser otra vez. Pero además de la interesante charla con nuestra Miss Experiencia hoy, con Nardi Barrios, se la recomendamos, hemos conocido una exposición que estará en Madrid hasta febrero, en la que los objetos condensan la memoria de los exiliados durante la dictadura. El antropólogo Jorge Moreno es uno de sus comisarios. La memoria familiar, yo siempre he pensado que es una especie de artesanía elaborada generalmente por mujeres. Una forma de cuidado que se expresa en la transmisión de pequeñas historias, ¿no? Y esos relatos hablan de cosas pasadas, pero no por un interés histórico, y esto es importante, sino por algo mucho más importante, que es mostrar los afectos y las actitudes que dan sentido y dignidad a una vida. Lo que le ocurre a Max Shaw, por ejemplo, y es la frase con la que comienza la exposición, dice: soy un turista al revés, vengo a ver lo que ya no existe, ¿no? Vengo a ver esa España que nos hemos ido, que nos llevamos, ¿no? Decía Paulino Masip, nos hemos llevado el alma, ¿no? Como cuando decía León Felipe, tú te quedas con la tierra, pero nosotros nos llevamos la canción. Pues la exposición tiene muy buena Sí. pinta, ¿eh? Es que brutal. podemos ir, Sí, iremos. ¿vale? Sí. Porque me ha dicho que nos monta Nos una monta una excursión. visita, ¿Todos sí. juntos? Sí. Vamos, Eva y yo vamos a elegir quién viene con Ah, nosotros. vale. ¿Vale? A mí. Bueno, portaos bien y ya veremos. Ya veremos. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Solo me lleva tu piel, el sabor de las derrotas me enseñó lo que es perder, el camino a la gloria. Solo me lleva tu piel, el sabor de las derrotas me enseñó lo que es perder. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.